continuar con el capítulo del Y dolor. no me han mandado las presentaciones, ¿eh? Ahí les encargo. Ok, doctora, terminando se la mando. Sí, sí, continúen. Ok, bueno, vamos a continuar con los tipos de dolor. Bueno, primeramente el dolor se va a clasificar como agudo o crónico y estos términos se van a definir por la duración del dolor. Se va a relacionar con la fiabilidad del dolor como un indicador de la situación de los tejidos. También el dolor se puede clasificar como nociceptivo, neuropático, disfuncional o psicógeno, de acuerdo con el mecanismo anatomopatológico que se piensa que subyace al dolor. En el dolor agudo se produce como una consecuencia directa de una lesión tisular real o potencial por una herida, una enfermedad o un procedimiento invasivo. Habitualmente va a reflejar la intensidad, la localización y el momento de comienzo del estímulo inicial. Si hay inflamación, se acompaña por otros signos cardinales de la inflamación, como es el calor, rubor y tumor. En cuanto al dolor crónico, se refiere a un dolor que no se ha resuelto en el marco temporal esperado, habitualmente de 3 a 6 meses, dependiendo de la alteración causal. Se ha definido que los síndromes de dolor crónico no maligno cumplen con los criterios siguientes. Uno es el dolor persistente o recurrente. Dos es que el dolor dura más de lo que es típico para una enfermedad asociada o se asocia a una enfermedad intermitente o crónica. También que el dolor ha respondido inadecuadamente a un tratamiento adecuado o invasor y que el dolor asociado a un deterioro, que está asociado, perdón, a un deterioro significativo y fiable del estado funcional. Bueno, este tipo de dolor es muy frecuente y los diagnósticos asociados habitualmente al dolor crónico van a incluir el dolor vertebral crónico, fibromialgia, neuropatía, síndrome de dolor regional complejo, dolor de miembro fantasma, dolor postictal central, artrosis, artritis reumatoide, cefalea, dolor canceroso, trastorno de la articulación temporomandibular, síndrome de intestino irritable y una cistitis intersticial. El dolor nociceptivo es el dolor que se produce por la estimulación de los receptores del dolor por estímulos mecánicos, químicos o térmicos y se va a asociar a un daño tisular continuo. Se va a observar una relación estímulo-respuesta evidente con la lesión inicial. Bueno, y aquí tenemos algunas zonas de que nos habla sobre el dolor nociceptivo. También este tipo de dolor puede ser un dolor referido, miofacial, em, viscerógeno, discógeno, facetógeno, inflamatorio sistémico. También el dolor prolongado puede ser complejo a largo tiempo. A medida que el sistema nervioso se sensibiliza, se van a alterar los patrones del movimiento, el cuerpo se desacondiciona y los factores psicosociales tienen mayor importancia. También el dolor neuropático se va a producir como una consecuencia directa de una lesión o una enfermedad que afecta a los nervios. Generalmente va a tener un carácter quemante o lancinante y muchas veces se va a acompañar de otros síntomas o signos de disfunción neurológica como parestesias, prurito, anestesia y debilidad. En cuanto al dolor radicular, es un tipo de dolor neuropático que se puede confundir con el dolor
nociceptivo referido. Este dolor es un dolor que en una extremidad producido por compresión, distorsión o inflamación de la raíz nerviosa espinal correspondiente a la región del dolor. El dolor radicular va a estar localizado en una distribución neural periférica de manera más constante que el dolor referido y se va a acompañar de alteraciones sensitivas y motoras en los correspondientes dermatoma y miotoma. El dolor referido muchas veces es más difuso y variable en cuanto a la localización y las características. Pasando al dolor disfuncional, es el dolor que no tiene una función protectora. Los signos incluyen dolor persistente, extensión del dolor, empeoramiento del dolor, dolor con movimientos pequeños, dolor impredecible y un dolor sin una causa identificable. Se va a asociar principalmente a astenia, trastornos del sueño, deterioro de las funciones físicas y mentales y depresión. Se produce en el contexto de trastornos asociados a dolor generalizado como fibromialgia. Regrésale a donde estaba dolor de tipo nociceptivo, son como 3 diapositivas para atrás. Que el dolor nociceptivo es producido por la estimulación de los receptores superficiales, ¿sí? Recuerden que los nociceptores, como ya había mencionado su compañera en la clase anterior, son terminales nerviosas libres que pueden estar en los tejidos desde la piel, los músculos, entonces pues es la respuesta, como quien dice, a un trauma o a un daño, y estos nociceptores van a transmitir a lo que es el nervio ascendente que va a formar la vía aferente, que va a llegar a lo que es la médula espinal para transmitir el dolor. En la que sigue, la que sigue, bueno, la que sigue. Bueno, en cuanto al dolor neuropático, recordemos que los nervios son como cables eléctricos. Los cables eléctricos, los nervios, dan una función sensorial y motora también, ¿sí? Tienen función mixta. Entonces, lo que es estos nervios los comparo con cables eléctricos porque tienen una vaina que los cubre, que vendría a ser como la vaina de mielina, y lo que son los cablecitos de cobre vendrían a ser como los axones, ¿sí? Por así decirlo, que se van a interconectar de redes de neuronas, ¿verdad? Se conectan una neurona con otra, con otra, con otra y forman pues justamente el nervio. Entonces, cuando hay daño de un nervio, puede haber daño por dos cosas. Puede haber daño desmielinizante, es decir, porque se perdió la cubierta del nervio, hay una desmielinización y ese nervio pues queda muy sensible, generalmente da pues alteraciones de la sensibilidad, como este esquema aquí que muy bien se muestra, pues puede ser como ardor quemante, como hormigueo, como toques, calambres, parestesias, básicamente, o dolor disfuncional, ¿sí? Pero si se dañan lo que son los axones, que vendrían a ser como los cablecitos de cobre del nervio, pues entonces las señales que se envían para contraer los músculos, pues pueden perderse y entonces es cuando puede haber pérdida de la fuerza y atrofia, que ya aquí estamos hablando de un daño más severo. Entonces, dentro del dolor neuropático hay grados de daño. Hay neurotmesis, hay axonotmesis. Entonces, depende del grado de daño, pues los síntomas que va a reflejar. En la que sigue,
Bueno, el dolor radicular ya sabemos que viene de raíz nerviosa, ¿sí? Radicular, que es decir, el nervio está aplastado a nivel de la columna, puede ser cervical, puede ser dorsal, puede ser lumbar, ¿sí? Entonces, un dolor de tipo radicular viene el origen del dolor desde la emergencia del nervio a nivel de su salida de una vértebra en un nivel. Puede ser C5, C6, C7, T12, L1, L4, L5. Entonces, pues todos estos son tipos de dolor causados, pues, por lo que es un nervio, pero en sus diferentes modalidades. Uno es los nociceptores, otro es el nervio periférico y otro es dolor radicular. Entonces va quedando más o menos, ¿verdad? Se han estado conectando muy poquitos desde hace 3 clases, no sé qué les pasó, pero bueno, continuamos. Bueno, el dolor regional con hiperalgesia que se extiende más allá del origen focal anatómico aparente, del dolor a menudo se produce en los trastornos de articulación temporomandibular, síndrome del intestino irritable, cistitis intersticial, el síndrome de distrés, no, el síndrome de dolor regional complejo, dolor vertebral crónico y las enfermedades en las que hay dolor disfuncional incluyen trastornos de procesamiento de dolor y síndrome de sensibilización central. En el dolor psicógeno es el dolor en el que los procesos psicológicos tienen una gran importancia y este tipo de dolor se puede ver en la somatización y los trastornos de conversión. Y para la evaluación del dolor, bueno, es el primer paso para el tratamiento del dolor, saber el tipo de dolor, intensidad de dolor. Y este se debe evaluar en la mayoría de los pacientes en todas las consultas. Y la necesidad de una medición cuidadosa del dolor se debe equilibrar con la necesidad de una evaluación funcional equilibrada que no esté centrada por completo en el dolor. El terapeuta debe decidir en cada caso cuántas características se debe medir y si hay múltiples problemas, cuántos de ellos se debe de incluir. Y bueno, se pueden medir en varias características de dolor. En ellas está la intensidad o magnitud del dolor, la molestia o sufrimiento emocional que causa la sensación dolorosa, la cualidad del dolor, ya sea quemante, sordo, lancinante, su localización anatómica, sus características temporales, como la frecuencia, la duración en el tiempo, la variabilidad, y cuánto interfiere el dolor con la actividad funcional y la vida diaria del paciente. Bueno, una de las escalas son escalas visuales analógicas y numéricas, en las cuales, bueno, pues aquí el paciente marca una posición sobre una línea vertical o horizontal en la que un extremo de la línea representa la ausencia del dolor y el otro extremo el dolor más intenso que el paciente puede imaginar. Y es aquí donde se ve en la imagen que se le dice al paciente que ponga alguna marca en alguna línea para tener nosotros una idea del tipo de dolor que siente el paciente o que tiene el paciente. Y con una escala numérica, donde 0 representa la ausencia de dolor y 10 o 100, dependiendo de la escala que se diga utilizar, representa el dolor más intenso, es el que el paciente puede imaginar. Este es otro tipo de evaluación. Y los niños que son demasiado pequeños para comprender los representantes numéricas, se utiliza una escala con caras con diferentes expresiones para representar diferentes experiencias de dolor, para que nos puedan indicar cuál es qué es lo que siente el niño que es demasiado pequeño. Bueno, esta se usa en niños y también en personas que tuvieran un nivel cultural pues bajo, como pues que no supieran leer, escribir, que fueran personas de adultos mayores, de algún rancho, y que muchas veces si tú le dices que te pongo una marca no te entiende, o si tú le dices que del 0 al 10 te diga en qué número tiene el dolor,
siendo el 10 el dolor más intenso que ha tenido en su vida o que se imagine, y 0 nada de dolor, pues muchas veces el paciente no sabe, no sabe cómo expresártelo. Tú le dices del 0 al 10 y no te dicen. Entonces puedes utilizar esta escala que normalmente es para niños y pues ya tú les dices que identifique cómo se siente. Y pues es más fácil muchas veces para los pacientes identificarlo así en una escala con dibujitos. La que sigue, bueno, más bien continuamos. Bien, doctora. Bueno, aquí las escalas de dolor basadas en la expresión y el comportamiento de un niño se utilizan para cuantificar el dolor en niños muy pequeños y bebés, que es aquí donde se ve la expresión facial. Si hay músculos relajados o de muecas, se le pone un punto. La descripción, bueno, si hay cara descansada, expresión neutra, o si los músculos están contraídos, como frente fruncida, barbilla, mandíbula. Si el llanto, si sin llanto, con quejido, llanto vigoroso, ya sea si el llanto es tranquilo o no hay ausencia de llanto, si hay gemidos suaves e intermitentes, o si también hay gritos fuertes, chillidos, rabietas continuos. El patrón respiratorio, ya sea que esté relajado, se le da en ningún punto, y en un punto se le da con cambio de la respiración, que aquí donde se ven retracciones, respiración irregular, más rápido lo habitual, y atragantamientos y pausas de apnea. En los brazos, pues si están relajados, entrelazados, flexionados o extendidos. Eh, en las piernas, pues, si están relajadas, entrelazadas, flexionadas y o extendidas. Y en el estado de activación, si está dormido o despierto, o si en su caso está irritable, como lo es alerta, inquieto, o moviéndose muy bruscamente en la cuna. Y bueno, ya siguen las escalas semánticas diferenciales. Y estos tipos de escalas se han diseñado para recoger un amplio rango de información acerca de la experiencia del dolor del paciente y para proporcionar datos cuantificables para hacer comparaciones intraindividuales. Y una de las escalas más comunes, o la más utilizada, es la de McGill Pain Question, o la del cuestionario de dolor de McGill, que bueno, aquí se va a marcar solamente de todos estos rangos un número para saber así diferentes cuantificaciones de dolor, eh, si es con temblor, si pulsátil, si palpitante, si con pellizco, con apretón, y ya con todo esto darnos una idea de tal vez de poder cuantificar mucho mejor el dolor y la sensación del paciente. Bueno, y esta escala marca 3 parámetros, nos indica 3 parámetros en los cuales el dolor, si ya sea que es dolor temporal, espacial, presión o térmica, en afectivo, si hay miedo, ansiedad o tensión, y el último factor o el último parámetro, la experiencia cognitiva basada en la experiencia anterior y las conductas aprendidas para describir los aspectos evaluativos. Bueno, las escalas tienen una serie de ventajas y desventajas. Y bueno, una ventaja de ellas es que, bueno, ahí permite la oración y la cuantificación del ámbito, las características y la intensidad del dolor, y se puede obtener una valoración más sensible de la gravedad del dolor, añadiendo la suma de todas las palabras elegidas para obtener un índice de puntuación de dolor. Y una de las desventajas, que es la desventaja principal, es, sí, la que sí, se tarda mucho tiempo en hacer y requiere que el paciente tenga un estado cognitivo intacto y un nivel elevado de alfabetización. Creo que esa doctora de que si tenemos pacientes que son de ejidos, de ranchos, de comunidades alejadas a la ciudad, pues ese tipo de escala sí va a ser muy compleja para ellos de llenar. Las indicaciones,
una indicación es cuando se necesita la información detallada sobre el dolor de un paciente. Y es como el caso de programas de tratamiento para dolor crónico o para la investigación clínica y en pacientes con heridas crónicas. Bueno, aquí seguimos con otras mediciones. La siguiente. Y bueno, otras mediciones pueden proporcionar la información útil adicional, que son los registros diarios de actividad de dolor, que indican qué actividades alivian o agravan el dolor, diagramas corporales en los que el paciente puede indicar la localización y la naturaleza del dolor, y entrevistas abiertas estructuradas. Y esto pues, va a indicar la exploración física, movilidad, sensibilidad, resistencia, y pues bueno, la tono y calidad de las partes blandas. Al seleccionar las medidas para la valoración del dolor, hay que considerar la duración de los síntomas, las capacidades cognitivas del paciente y el tiempo necesario para valorar el informe que ha hecho el paciente acerca de su dolor. Y muchas veces es suficiente una escala analógica visual sencilla, como ocurre en el caso de la evaluación de disminución progresiva de dolor, cuando un paciente se recupera de una lesión aguda. Y seguimos con el tratamiento del dolor, que bueno, aquí, no sé si qué ha comentado aquí, doctora, continúo. Tratamiento del dolor, los elementos incluyen la resolución de la patología subyacente, cuando sea posible, la modificación de la molestia o el sufrimiento del paciente y la maximización de la capacidad funcional del paciente dentro de las limitaciones que impone su enfermedad. Pero en casos complejos o prolongados son más adecuadas las medidas más detalladas, como las escalas semánticas diferenciales o diferentes combinaciones de escalas. En el tratamiento de dolor, los agentes físicos... Sí, la que sigue. No, esa es la que sigue. Bueno, igual la sigue. Aunque aquí los fármacos pueden producir con frecuencia un alivio eficaz del dolor, pero también pueden causar una cantidad de efectos secundarios y es alguna de las principales razones en las cuales los medicamentos pueden ser coadyuvantes o una segunda medida. Y los agentes físicos, en este caso, aquí los agentes físicos pueden aliviar directamente moderando la liberación de agentes inflamatorios. Normalmente combinamos los dos, ¿sí? Va a depender obviamente del grado de dolor y el origen del dolor, pues los medicamentos que usemos. Para eso existe una escala analgésica de la OMS, ¿verdad? Que nos dice si el paciente responde en el primer escalón, ahí se queda, si no subimos al segundo escalón, tercer escalón y cuarto escalón básicamente ya son pues pues procedimientos intervencionistas, vamos. Esa escala se la van a aprender, y pues vamos a ver. La clase que entra igual y preguntamos, es una tablita súper sencilla, pero grábensela, por favor. Continuamos. Muy bien, entonces los agentes físicos, por otro lado, dan a los pacientes un mecanismo para controlar su propio dolor y les ofrecen una ventana terapéutica en la que pueden realizar ejercicios como estiramiento o fortalecimiento que contribuyan a resolver los problemas subyacentes. Los agentes físicos también dan a los pacientes la oportunidad de estimular sus cortezas sensitivas y motoras mediante la interacción con sus partes corporales lesionadas. Y la estimulación del encéfalo de esta forma puede ayudar a prevenir la aparición de dolor crónico o su progresión. El abordaje farmacológico, la selección de un analgésico concreto depende de la causa de dolor, del tiempo que se prevé que el paciente va a necesitar el fármaco y de los efectos adversos del mismo. En las diferentes vías de administración que permiten la concentración de fármacos en diferentes puntos de la transmisión del dolor para optimizar
el control de síntomas con diversas distribuciones. Entonces ya aquí es donde el doctor o el no como encargado tiene que hacerle saber la vía de administración del paciente para ver si la concentración de vía oral o vía parenteral sea suficiente para el paciente en esta escala de dolor. La siguiente. Bueno, aquí la administración de un analgésico sistémico suele ser normalmente el principal método de tratamiento de dolor. Y este tipo de tratamiento es fácil de administrar y es barato y puede ser una intervención eficaz y apropiada para aliviar el dolor de muchos pacientes. Y estos fármacos incluyen los AINE, opioides, los anticonvulsivantes y los antidepresivos. En los AINE, los AINE tienen propiedades tanto analgésicas como antiinflamatorias y por tanto pueden aliviar el dolor de origen inflamatorio y no inflamatorio. Y pues estos inhiben el dolor periférico y la inflamación, inhibiendo la compresión del ácido araquidónico a prostaglandinas por la ciclooxigenasa, pero sin embargo se necesitan dosis y concentraciones sanguíneas mucho más bajas para reducir el dolor para reducir la inflamación. Aunque los AINES son excelentes para la aplicación a corto o medio plazo para controlar el dolor moderadamente intenso, la principal complicación a largo plazo de la mayor parte de los AINE es la irritación y la hemorragia gastrointestinal. Por eso hay que acompañar su uso con algún inhibidor de la bomba de protones para bloquear la producción de ácido y tratar de que sea de alguna manera gastroprotector, sobre todo cuando una de dos, o son adultos mayores, porque pues están muy propensos a desarrollar úlceras, o vamos a dar los AINES a largo plazo, exactamente como dice aquí. Continuamos. Y los AINES también a largo plazo pueden provocar lesión renal, edema, amilodepresión, prurito y anorexia. Y los AINES también producen un descenso de la agregación plaquetaria y por tanto prolongan el tiempo de hemorragia. Y la utilización conjunta de múltiples AINES aumenta el riesgo de efectos adversos. Más recientemente se han desarrollado AINES inhibidores de la ciclooxigenasa tipo 2 como celecoxib y rofecoxib con el objetivo de producir menos efectos adversos gastrointestinales que los AINES más antiguos que inhiben tanto la COX-1 como la COX-2. Pero bueno, el rofecoxib se retiró voluntariamente del mercado en septiembre, ya que pues se observó mayor riesgo de infarto miocardio y accidente cerebrovascular con el largo plazo del rofecoxib. Los AINE principalmente se administran por vía oral, aunque hay uno, el ketorolaco, que está disponible mediante inyección y mediante inhalador nasal. Y este método no altera el efecto analgésico ni los efectos adversos de estos fármacos. Y el diclofenaco, otro AINE, está disponible por vía tópica en parches o en gel. Y la administración tópica se asocia a menos absorción sistémica y, bueno, por tanto se espera que produzca menos efectos adversos sistémicos. El paracetamol, bueno, este es un analgésico eficaz para el dolor de intensidad leve o moderada. Sin embargo, a diferencia de los demás AINE, no tiene una actividad inflamatoria significativa. Y en paracetamol se administra principalmente por vía oral, aunque también es eficaz la administración en supositorios en pacientes que no pueden tomar medicamentos por vía oral. Y en el empleo prolongado o a dosis altas de paracetamol puede provocar daño hepático y este riesgo es aún mayor en los alcohólicos crónicos. Realmente es muy raro que el paracetamol provocara daño hepático, a menos que se utilizaran dosis muy altas. La dosis tóxica del paracetamol es 10 a 20 veces la dosis habitual. Entonces, para que realmente haya una intoxicación con paracetamol es muy difícil. Pero como menciona su compañero,
tiene más efecto antipirético. Hay tablas que nos dicen de los AINES cuál tiene mayor efecto analgésico, cuál mayor efecto antipirético y cuál mayor efecto antiinflamatorio. Entonces, dependiendo del caso, pues va a ser lo que vamos a utilizar o incluso se puede combinar, ¿sí? El paracetamol normalmente es el que más se receta y no lo saben recetar. Para que el paracetamol tenga una dosis terapéutica, tiene que ser a dosis de 3 a 4 gramos por día. Es decir, 1 gramo cada 8 horas, 1 gramo cada 6 horas. Y normalmente pues se prescribe de 500 miligramos cada 8, cada 12, pues esas no son dosis terapéuticas analgésicas, ¿sí? Entonces, pues depende de qué es lo que queramos. Y también hay tablas de los AINES que nos dicen cuál produce mayor o menor irritación gástrica, cuál produce mayor o menor daño renal usado a largo plazo. Y pues dependiendo del caso va a ser lo que vamos a utilizar. Continuamos. Bien, en los opioides, estos fármacos que contienen opio o derivado del opio, o cualquier de los numerosos fármacos sintéticos o semisintéticos con actividad similar al opio. Y los ejemplos de opioides que se utilizan son morfina, fentanilo, codeína, hidrocodona, metadona. Y aunque estos fármacos presentan mecanismos de acción ligeramente diferentes, todos se unen a los receptores específicos para opioides y sus efectos se revierten con la naloxona. Bueno, en cuanto a los opioides, recordemos que hay opioides leves, opioides moderados y opioides fuertes, ¿sí? Entonces, va dependiendo también del grado de dolor, y en base a lo que ya les había mencionado ahorita, que es la escala analgésica de la OMS, cuál opiáceo vamos a utilizar, ¿sí? De los suaves, pues tenemos el tramadol, de los medios, pues tenemos la buprenorfina, de los fuertes normalmente ya se usan en quirófano o se usan en alguna bomba de infusión, ¿sí? Que pues ya pudiera ser el fentanilo, pudiera ser otro tipo de opiáceos. Recuerden que los opiáceos, si bien los AINES, pues el principal efecto puede ser gástrico renal. En los opiáceos, los efectos principalmente pueden ser inhibir la motilidad intestinal, por tanto pueden causar náuseas, pueden causar estreñimiento crónico, pueden también hipotensar a los pacientes, y también crean dependencia, ¿sí? Entonces, en muy contados casos los damos a largo plazo, como en pacientes oncológicos. En pacientes con otro tipo de dolor, normalmente buscamos primero otras opciones y esa sería ya la última opción en caso de un dolor severo que no se dé a la administración de otro tipo de analgésicos. El antídoto de los opioides, pues es la naloxona. Normalmente no es común la intoxicación con opiáceos, a menos que sea con fines de suicidas, pues, que se consumen. Básicamente, como es difícil conseguir este tipo de medicamentos, cuando hay una intoxicación casi siempre es intencional porque el paciente pues quiso tener una sobredosis para suicidarse. Entonces el antídoto es la naloxona. Continuamos. Y bueno, aquí los opioides, como dijo el doctor, controlan el dolor que no pueden ligarse con analgésicos no opioides. Algunos efectos adversos, los que dijo el doctor, náuseas, vómitos, sedación, motilidad gastrointestinal y pues sobre todo la dependencia física a largo plazo. El siguiente, los pacientes pueden administrarse por vía, bueno, los opioides, mejor dicho, los opioides pueden administrarse por vía oral, nasal o rectal, intravenosa, transdérmica, subcutánea, epidural, intratecal o por inyección intraarticular directa. Y una forma muy eficaz y muy popular de administración
sobre todo en pacientes hospitalizados, una analgesia controlada por el paciente, la ACP, que para nosotros es, como dijo la autora, en pacientes oncológicos, donde se usa esta infusión. Los antidepresivos. Se ha demostrado que algunos antidepresivos, como lo son la amitriptilina, son un componente adyuvante eficaz al tratamiento del dolor crónico. Y los inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina y serotonina, como duloxetina, milnacipran y venlafaxina, son antidepresivos que se piensa que reducen el dolor a nivel de las vías inhibidoras descendentes del tronco encefálico y la médula espinal. Y aquí se ha demostrado que los pacientes con dolor crónico que están deprimidos refieren niveles de dolor mucho mayores y muestran más conductas relacionadas con el dolor que los pacientes que no están deprimidos. Bueno, ahí la amitriptilina es de los menos utilizados por los efectos secundarios que tiene, que pues